Hermanos, Dios les bendiga. Un domingo más para ministrar la palabra del Señor. Yo confío en que Dios ha tenido cuidado, les ha guardado a todos ustedes, así como me ha guardado a mí y a mi familia. Y creemos que Dios tiene cosas buenas, cosas grandes todavía por hacer. Y bendecimos la obra de sus manos. Yo creo que pronto Dios permitirá que podamos reunirnos de nuevo y poder tener los servicios como lo estamos teniendo en casa hasta que el tiempo se dé para que Dios nos dé un lugar fijo para que podamos tener las reuniones. Bendito sea Cristo. Por el momento, pues seguimos de esta manera y creemos que aún la bendición no se ha detenido, la bendición continúa y el pueblo de Dios recibe para crecer y ser bendecido. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios. Hoy es domingo, agosto 23 del año 2020 y pues hoy corresponde a una nueva ministración y pues el Señor ha puesto algo en mi corazón que yo quiero compartirles y espero de verdad que sea de grande bendición para ustedes. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Está un poquito oscuro la pantalla, pero ya le pusimos más luz. Bendito Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Es una historia que pues todos nosotros ya conocemos. No sé si todos la conozcan perfectamente, pero por lo menos es conocida de todos. Dice así, el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bendito sea Cristo. Vamos a orar, hermanos. Alabado sea Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, como Señor, cada día que tú nos permites, bendito Dios, ministrar tu palabra, queremos pedirte porque tú seas bendiciendo a tu pueblo, que seas tú ayudándome, Padre, para que la palabra sea ministrada correctamente, tenga el efecto que tú quieres que tenga en la vida de tu pueblo. Bendito Dios, y que a través de ello, Señor, ellos crezcan, reciban bendición, Señor, y aprendan, Dios, las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. Pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y yo someto, Señor, la palabra a tu señorío, a tu autoridad. Siempre lo haré, Señor. Siempre la pondré delante de ti, bendito Dios, antes de ministrarla, Padre Santo, para que seas tú, Señor, el que ministre a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por establecer tu señoría en nuestras vidas, por permitir que tu Espíritu Santo esté en medio y nos ayude, Dios, para que lo que se hace sea conforme a tu plan y tu propósito en la vida de tu pueblo, específicamente la iglesia local, Herederos del Reino en Atlanta. Bendecimos, Señor, la palabra, la ministramos, Señor, y creemos, Dios,
que tú harás conforme lo que tú has determinado. Gracias, Señor. Toda gloria y honra a ti, Señor. Padre, también quiero pedirte en esta hora, Dios, la bendición sobre de tu pueblo, Señor. Que tú seas guardándoles en todo lugar, en todo momento, Padre Santo, que les mantengas en salud y sanidad divina. Señor, que ninguna situación venga a sus vidas, bendito Dios, de tal manera que ellos, Señor, decaigan en su fe, en su ánimo, bendito Dios, que su fe les pudiere faltar. Señor, yo te pido, Señor, que su fe no les falte. Que ellos, Señor, estén firmes, Señor, creyéndote a ti, bendito Dios, que tú estás por ellos, que tú les guardas y les bendices. Gracias, bendito Dios. Sé tú, Señor, Jehová Roí, Jehová nuestro pastor, porque nada nos faltará. Tú serás el que provea para nosotros, Señor, todas las cosas, Señor. Lo que necesitamos, Señor, sea económico, sea material, bendito Dios, tú lo provees, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Padre, también te pido que tú les ayudes, Señor, a los que tienen que tomar alguna decisión importante. Señor, tú les ayudas, tú les indicas, Señor, por dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que dirigirse, bendito Dios, y cuál es la decisión que ellos deben tomar. Yo creo, Señor, que tu pueblo es un pueblo entendido, un pueblo que sabe ser guiado por el Espíritu, por tu Espíritu, Señor, por el Espíritu Santo, y creemos, Señor, que de esa manera, Dios, los errores se minimizan. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo y yo creo, Señor, que tu bendición, Señor, es sobre todas las cosas. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, Santo Espíritu. Y creemos que tú obras y haces las cosas conforme el plan que tú habías trazado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Bien, hermanos, pues lo que encontramos en las Escrituras, pues es siempre de bendición para nuestras vidas y cuestiones que pues nos sirven como las experiencias de los siervos de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, ministró, y todo ello es para que nosotros como iglesia pues aprendamos y crezcamos. Bendito sea Dios. Y de las experiencias de Pablo podemos aprender muchas cosas. Y hoy pues quisiera yo compartirte algo de una experiencia que Pablo tuvo muy importante en su vida y que pues yo quisiera que viéramos algunas cositas que aunque en apariencia no están dentro de la escritura, no se dicen, pero podemos considerar que eso pudo haber pasado en la vida de nuestro hermano Pablo. Él fue un judío fariseo entregado a la ley del Torá. Él se guiaba, su familia se guiaba por el Torá, un judío, un hebreo, que pues tenía convicciones. Él pensaba que lo que él hacía pues, era lo correcto, y así se lo hicieron creer pues los que estaban detrás de él, siguiendo lo que él estaba haciendo. Pero en fin, él era celoso de su Dios y de su religión, muy celoso. Podemos decir que era un varón de abolengo. Esto quiere decir que de alguna manera la familia tenía dinero o tenía alguna influencia, ¿verdad? Una influencia suficiente que aún sirvió para que en la misma sociedad en la que tanto sus padres como él se movían, pues hacían lo que querían y tenían el respaldo de las autoridades. Él era Saulo de Tarso, ustedes saben, ¿verdad? Posteriormente fue llamado Pablo y fue el apóstol a los gentiles. Sin embargo, pues era Saulo de Tarso, y yo creo que pudieron haber habido muchos más Saulos en la historia que corresponde a todo esto. Sin embargo,
El que infundía temor a los cristianos era Saulo de Tarso. No era simplemente Saulo, sino era Saulo de Tarso. Y eso hacía temblar a mucha gente. Bendito Dios. Él, apoyado por los sacerdotes hebreos para la persecución de los cristianos, con un apoyo que le dieron, un apoyo moral, religioso y económico. Él tenía todo este apoyo. Aún de las fuerzas bélicas, hablemoslo así, o del ejército de la misma religión, pues tenía el apoyo. Él podía disponer de la gente que fuera necesaria y podía llegar al lugar que él quisiera para poder perseguir a los cristianos. Entonces tenemos aquí a este personaje, pues singular, ¿verdad? Muy singular, bien concentrado en lo que tenía como tarea impuesta por él mismo y los que le apoyaban. Es decir, él se propuso perseguir a los cristianos, acabar con la secta que en aquel entonces algunos mencionaban como una secta, ¿verdad? Pero pues eran los cristianos que en apariencia proporcionaban un peligro a los líderes religiosos de esa época, porque Jesús pues había dejado su huella y ahora los discípulos pues estaban continuando con lo que Jesús había iniciado. Y entonces pues aquellos hombres buscaron a alguien en quien apoyarse para la persecución de los cristianos. Él mismo se impuso esto y yo creo que él dijo, pues yo estoy en contra de todo esto que está pasando y yo voy a tratar de acabar con ello, ¿verdad? Y hubo pues quienes estuvieron atrás de él apoyándolo. Estando él en esta circunstancia o en esta situación, pues en Hechos capítulo 9, versículo 1, que es lo que leímos al principio, dice así, dice Saulo, no habla todavía de Pablo, sino si es Saulo de Tarso, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él se acercó al sumo sacerdote y le dijo, dame cartas, necesito autorización tuya para que a donde yo vaya y encuentre gente de esta secta, pueda yo arrestarlos, entregarlos a la cárcel y pues los que ustedes puedan matar, pues los matan. Entonces, Saulo estaba siendo apoyado por los sacerdotes y pues él pidió autorización y se la dieron, sin más ni más, no hubo ninguna objeción. Lo que pidas, Saulo, acaba con ellos, todo lo que tú necesites nosotros te lo vamos a dar. Yo me imagino que esto fue lo que aquellos hombres le dijeron a Saulo. Cuando él iba en camino muy cerca de Damasco, que es lo que relata aquí el texto, ocurre algo que cambiaría su vida, algo que él no esperaba, algo diferente a lo que él estaba buscando. Él tenía un celo tremendo por su Dios. Yo quiero creer que él amaba a Dios en una forma muy, muy especial, muy fuerte. Y quiero creer también que esa fue una de las características que Dios vio en él para poder hacer lo que hizo con Saulo, transformarlo en Pablo. Bendito sea Dios. Entonces, lo que iba a ocurrir en camino a Damasco cambiaría su vida, algo que él no había considerado. Yo imagino que él tenía ya sus planes, de decir, yo voy a ir a tantos lugares, todos estos lugares, y a todos los que encuentre de esta secta, pues yo voy a atraparlos, los voy a entregar en la cárcel, los voy a meter en la cárcel, y si algunos han de morir, pues que mueran. Él era su plan,
era lo que él estaba determinado a hacer, ¿verdad? Dice el texto, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino buscando al sumo sacerdote. Bien, él no sabía que iba a cambiar su vida. Él no tenía la menor idea de que su vida iba a cambiar y iba a cambiar radicalmente, en una manera total. Bien, llamamos aquí entonces el encuentro de Saulo con Jesús, versículos 3 al 4. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí Saulo está teniendo ese encuentro con el Señor, con aquel al cual directamente él estaba persiguiendo. Al perseguir a los cristianos, pues estaba persiguiendo directamente al Señor. Saulo no lo sabía, él estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto y pues estaba yendo a cumplir su tarea. Él, a pesar de toda su experiencia y relación con la religión que él profesaba, nunca había experimentado algo así. Esto me recuerda el pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 9, versículos 1 al 32. Lo voy a leer para que sepamos a qué me estoy refiriendo. Es decir, lo que le está pasando a Saulo en este encuentro, ¿verdad? Podemos relacionarlo, podemos verlo en alguna manera en esto que vamos a leer ahorita. Capítulo 9, versículos 1 al 32 del libro de Juan. Bendito sea Dios. Casi todo el capítulo, pero vamos a leerlo porque yo creo que sí es importante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no le creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, ella a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, y ahí es el punto que a mí me recuerda, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Esto que estaba pasándole a Pablo o a Saulo de Tarso era algo que él no había visto antes, algo que no había pasado nunca antes, ni que él supiera que le hubiera pasado a alguien más. Alabado sea Cristo. Así como este hombre está diciendo que eso es lo maravilloso, dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, es una maravilla lo que estaba pasando, o lo que le había pasado a este hombre. Y así, de esta manera, el encuentro de Saulo viene a ser una maravilla para él mismo, algo que él no podía entender y explicarse. Una de las cosas más notorias es que las maravillas que Jesús hacía confirmaban su palabra, y por esto muchos creyeron en él. Bendito sea Dios. Entonces, Saulo estaba en una situación que, a pesar de ser un fariseo, ¿verdad? Un ferviente creyente del Torá, de Dios, él nunca había escuchado que algo pasara así. Nunca escuchó, nunca había visto que algo ocurriera así. No había sido una sanidad, no había sido un milagro de restauración de algo, sino simplemente yendo en el camino, hubo un resplandor que lo cegó, algo que él no podía explicarse. ¿De dónde vino esto? ¿Quién sabe? Sin embargo, dice que los que estaban junto con él, dice: a la verdad oyeron la voz, pero no veían a nadie, cuando Jesús le estaba hablando a Pablo o a Saulo. Entonces, esta situación realmente era algo inexplicable, algo fuera de lo común o fuera de lo normal. Saulo había entrado en una posición o una situación que él mismo estaba teniendo de alguna manera un shock. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta luz? ¿Qué es esta voz? ¿Quién es? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me dice esto? ¿Cómo me conoce? ¿Por qué pronuncia mi nombre? A pesar de toda su experiencia de Saulo con la religión, él nunca había visto algo así. Nunca había experimentado algo así. Sin embargo, pues es algo que estaba ocurriendo en su vida. Algo que iba a transformar su vida. Así que esto para Saulo fue algo fuera de lo que él podía entender o comprender. Y ante eso, su rendición ante el Rey de Reyes y Señor de Señores fue una rendición total.
Saulo no tenía otra opción. Tenía que ser algo sobrenatural, algo que solamente el Dios que él profesaba podía hacer, pero que antes él no había escuchado, que él antes no había experimentado. Entonces, cuando esto pasa en Saulo, dice que él cae en tierra, habla con el Señor, ¿verdad? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Saulo estaba con sus ojos puestos en tierra, pero cerrados, porque sintió esa presencia de Dios, ese resplandor de la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo no perseguía a Jesús. Saulo perseguía a los cristianos que profesaban el nombre de Jesús. Pero aquí el Señor se le está presentando a Saulo para decirle, tú no persigues a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Eso es muy difícil para ti. Él temblando y temeroso, dice aquí, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, es una experiencia que quizás muchos quisieran tener, pero fue una experiencia, diría yo, terrible, porque él no sabía qué estaba pasando. Dice que estaba tembloroso y temeroso, temblando y temeroso, porque aquella voz le había dicho que estaba persiguiendo a Jesús, al Señor de señores y al Rey de reyes. Bendito sea Dios. Pero cuando Saulo se levanta, perdón, de Pablo y Saulo, Pablo es el mismo, ya sabemos que es el mismo, pero en este momento era Saulo. Cuando Saulo se levanta, ¿cuáles eran sus pensamientos? ¿O cuál fue su pensamiento? ¿Qué había en su mente mientras él estuvo ciego? Y eso es lo que quiero que veamos. ¿Qué fue lo que Pablo recibió o vio cuando él estuvo ciego? Parece que se contradice, pero hay algo importante. En Hechos capítulo 9, versículo 8, dice, entonces Saulo se levantó, versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Dios le dio una instrucción a Saulo. Le dijo, vete a la ciudad, ahí te vas a estar y se te va a decir todo lo que es necesario que tú sepas por hacer. Pero dice que él abriendo los ojos no veía a nadie. Es decir, después de este encuentro, Saulo quedó ciego. Sus ojos se cerraron. No veía ni a nadie ni nada. Tanto era así que tenían que llevarlo de la mano hacia el lugar donde él necesitaba ir. Este periodo de ceguera total de Saulo tomó 3 días o duró 3 días completos. El verso 9 dice, donde estuvo, vamos a leer desde el 8, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días sin ver. ¿Por qué fueron 3 días? Fue un periodo de 3 días en que Saulo no vio nada. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué trabajó Dios en el alma de Saulo? Yo creo, hermanos, que cuando Saulo dice y reconoce la presencia del Señor,
¿verdad? Y le dice, ¿quién eres? Y el Señor le dice que él es Jesús, a quien él persigue. Y después le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para mí esa fue la rendición de Saulo, su confesión. Le pide al Señor que le guíe en su vida. A partir de ese momento, Saulo está diciendo, Señor, guíame en mi camino. Yo tengo un recuerdo mío de mi infancia. Cuando yo tenía como 6 años, vivía yo en la Ciudad de México, en una comunidad, una unidad habitacional que se llama Nonualco Tlatelolco. Y más o menos a la edad de 6 años, que es lo que yo recuerdo, iba yo con mi hermana, no sé, recuerdo si alguien más, y cruzamos la calle, cruzamos una avenida, me parece que se llama Manuel González esa avenida. La cruzamos y al ir cruzando, la persona que venía conmigo, que recuerdo, al menos recuerdo que era mi hermana, yo no le preguntaba a ver si ella se acuerda, y le voy a preguntar, o a lo mejor ella al escuchar esto se acuerda. Pero cuando íbamos cruzando, él o ella se adelantó a cruzar porque ya los carros, los coches ya venían. Y entonces cuando yo volteé y vi que el coche venía, quise apresurarme. Traté de correr, pero me tropecé. No sé por qué razones, pero me tropecé y caí, quedé tendido en el piso a media calle. Ahí quedé tendido. Al momento de caer, yo recuerdo que volteé y vi el carro que venía encima de mí, aunque me parece que él ya venía en una velocidad muy baja porque se dio cuenta el conductor lo que estaba pasando. Pero cuando yo vi que ese carro venía encima de mí, en mi mente pasó mi vida, pero rapidísimo, así una película de mi vida, así. No pudo haber sido mucho porque pues tenía yo como 6 años, así es que ¿cuánto pudo haber sido? Pero yo recuerdo que ese pensamiento, esa imagen se me vinieron en mi vida, pero así rapidísimo, toda mi vida pasó en ese momento como una película. Cuando eso terminó, me levanté y corrí a la banqueta a terminar de cruzar la calle y ya el carro pasó normal y nada pasó, no me atropellaron, no pasó nada. Pero yo recuerdo muy bien esa situación, cómo mi mente recreó toda esa memoria, todos esos pensamientos en una manera muy rápida, como una película que pasaba por mi mente. O sea, es decir, yo mismo vi mi propia vida repasándose en mi mente. Bendito sea Dios. Y yo quisiera pensar qué pasó por la mente de Saulo. Esos 3 días que Saulo estuvo ahí. Esos 3 días es muy probable que se le hayan hecho eternos. El Señor no le dijo, vas a estar 3 días ciego. No. Saulo estuvo ahí hasta que el Señor envió a Ananías para que orara por él y se le dijera lo que Dios había tenido en plan para su vida. Pero dice que Saulo estuvo 3 días, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pensando yo en lo que aconteció en mi propia vida, yo creo que el evento fue un evento extraordinario para mí, que aún todavía lo puedo recordar, que quizás mi inconsciente decía, vas a morirte, porque te va a atropellar el carro. Eso es lo que aparentemente iba a ocurrir. Entonces mi mente hizo todo eso y mi vida se recorrió como una película en mí. Y créame, hermanos, créame, de verdad, yo no recuerdo haber pensado qué hice bien y qué hice mal. Simplemente mi vida pasó así, todas las cosas que había hecho pasaron y quedó ahí la imagen de todo eso. Y pues yo quisiera pensar
¿qué pasó en la mente de Saulo en esta situación que, aunque podemos pensar que su vida no estaba en peligro como fue la mía, como fue el caso mío, pero fue una situación verdaderamente extraordinaria, algo que él no había experimentado nunca, algo fuera de lo común o de lo normal, que aún ni siquiera él sabía o había escuchado que a alguien le hubiera pasado. Entonces, al tener esta experiencia, él queda ciego, ¿verdad? Y al no poder ver, pues lo único que puede pasar o son sus oídos, su sentido del tacto, ¿verdad? Pero su mente es lo que estaba activo, digámoslo así. Yo creo que estos 3 días que Saulo estuvo eh, sin, sin escuchar, digo, sin ver nada, perdón hermanos, fueron el complemento de su conversión. Es decir, Dios tenía un plan específico, un plan ya trazado y marcado para la vida de Pablo. Primero, yo diría, en esa situación de su ceguera, ¿habrá recordado su infancia cuando los ayos le instruían, preparándolo, aún en el tiempo, pensó en el tiempo de juego como niño, o sea, lo que pasaba en su infancia? Para mí fueron 5 segundos, 10 segundos, no sé cuánto pudo haber sido, algo muy rápido que pasó. Pero él tuvo 3 días para esto. Entonces, lo primero que pudo haber pensado, si vemos que es una película de nuestra vida, pues desde el principio, lo que empezó a recordar Pablo. Entonces se recordó su infancia cuando los ayos, ¿verdad? Aquellos instructores que él tenía, lo preparaban, y pues también el tiempo que él invertía en jugar, quizás con sus amigos, o como haya sido su infancia. Yo tenía 6 años más o menos cuando todo esto aconteció, pero mis recuerdos pasaron rapidísimo. Fueron segundos, algo rápido, rapidísimo. Lo segundo, cuando él estuvo a los pies de Gamaliel, recibiendo a sí mismo instrucción como fariseo, preparándolo para ser un fariseo, aprendiendo todo el Torá, donde él aprendió que la escritura dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso, ¡pum!, le pasó a Saulo por su mente lo que Gamaliel le enseñaba. Lo tercero que quizás recordó fue la escena donde, siendo un joven, la gente venía a poner a sus pies sus ropas mientras apedreaban a Esteban. Y él consentía esto. Esto estaba pasando en su mente de Saulo. Era parte de su historia, era parte de esa película de su historia, de su vida. Esto está en Hechos 7:58. Pero cada vez que él veía estas cosas, yo estoy seguro que retumbaba en su recuerdo lo que Jesús le había dicho. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hermano, en verdad yo creo que Pablo, recordando todas estas cosas que él había vivido, lo que había hecho hasta ese momento, yo estoy seguro que Pablo lloró amargamente de haber actuado de esa manera en contra de su Señor.
De ahí la posible cuarta cosa que recordó es el tiempo que le había llevado persiguiendo a los de esta secta, a los cristianos. En Jerusalén, entrando o mirando en su memoria todas las escenas de cómo entraba casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel. ¿Qué escenas tan terribles había en la mente de Saulo? Pero todo esto estaba trabajando Dios en él. Él no tenía ninguna imagen de lo que le había acontecido antes de esto. Solamente aquello de un destello, un resplandor, antes de que él oyera la voz de Jesús. La voz diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba teniendo una experiencia que le iba a marcar su vida totalmente. Iba a haber un cambio, una transformación en su vida. Hermanos, de las cosas que yo puedo recordar, de la experiencia que yo les acabo de mencionar, hermano, ninguna otra vez corrí para atravesar una calle. Nunca más volví a correr para atravesar una calle. Siempre fue caminando a partir de esa experiencia. Porque yo recordaba que eso me había pasado. Yo quiero pensar que Pablo, al haber estado estos 3 días en una ceguera total, al estar pasando por su mente toda su vida, desde pequeño hasta el momento en que él tuvo este encuentro con Jesús, Pablo posiblemente se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal. Y no posiblemente, yo estoy seguro que se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal. ¿Qué quiere enseñarse con todo esto, hermano? Nuestros recuerdos nos pueden hacer recapacitar. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Qué éramos antes de que le conociéramos? ¿Qué errores habíamos cometido creyendo que hacíamos lo correcto? Creyendo que hacíamos lo correcto. ¿Cuántas veces nos hablaron de Cristo? ¿Cuántas veces lo rechazamos? Yo puedo pensar, hermano, que la situación, pues aquí estoy haciendo referencia antes de conocer a Cristo. Pero podemos poner nuestro pensamiento y decir en cuántas cosas me he equivocado, aún estando ya con Cristo. Aún siendo ya cristiano, en cuántas cosas me he equivocado. Cuántas cosas he hecho erróneas. Cuántas cosas que sabiendo que tengo que hacer las he dejado de hacer. En Pablo hubo una transformación total. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Yo creo que cuando Saulo recordó todo esto, estando en esa oscuridad, él pudo pedirle perdón a Cristo y así su vida cambió totalmente. Tanto que vino a ser apóstol de Cristo por su gracia y a defender a la iglesia que antes asolaba. El amor que Saulo tenía por Dios vino a cambiarse por un amor por su Señor Jesús y por la iglesia.
Yo creo que ninguno de los apóstoles mostró tanto amor como Pablo lo mostró por la iglesia. Te puedo decir, hermano, este fue el largometraje más largo de la historia. Una película que duró 3 días. Todo el recuerdo de la vida de Pablo hasta el momento del encuentro. Todo lo que Pablo había vivido fue recordado en esos 3 días. En mi experiencia, fueron solo segundos. El tiempo solamente que tardé en caer, voltear a ver que venía el coche y de ahí levantarme y cruzar la calle. Fueron segundos y eso pasó rapidísimo. Pero Pablo estuvo con una ceguera, sin ver nada, en total oscuridad, concentrando solamente su pensamiento que había hecho de su vida y lo que el Señor estaba queriendo hacer en su vida. El Señor lo transformó, el Señor lo cambió. Hizo de él un vaso de honra, habiendo sido un vaso de deshonra. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos actuado de manera que hemos deshonrado a nuestro Dios? Recordemos de dónde salimos. Recordemos lo que hemos hecho. Una de las cosas que más rápido hacen los hombres es juzgar. Juzgar con prontitud, sin establecer juicios correctos. ¿Y sabes por qué? Porque se les olvida de dónde salieron. Se les olvida de dónde Dios los rescató. El pueblo de Dios debe ser sabio, como vimos el domingo pasado. El pueblo de Dios debe saber actuar correctamente para hacer las cosas bien. Nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nos ayudan para establecernos en la dirección correcta delante de nuestro Dios. Yo creo que Saulo tuvo una conversión instantánea cuando él hizo la confesión del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero su pensamiento, su memoria, tenían que ser transformados. Tenían que ser puestos en la posición correcta. Todo lo que Saulo había hecho tenía que ser repasado para que entonces él pudiera verdaderamente hacer la obra de Dios. Pareciera en el texto que después de que Pablo recibió todo esto, él empezó a predicar a Jesús. Y bueno, hay una parte en la escritura donde él está dando una explicación y dice que después de este encuentro, dice, él no buscó a ninguno de los apóstoles, no fue a buscarlos, dice que se fue a Arabia y después a Tarsis y que después de 2 años fue que regresó a ver a los apóstoles. Pablo recibió una revelación tremenda. El Hijo de Dios se le había revelado cuando él estaba yendo en contra de él. Cuando Saulo estaba yendo en contra del Hijo de Dios. Pero el Señor tenía un plan, tenía un propósito. Saulo fue transformado. Su pensamiento cambió. Su corazón no. Su corazón siguió amando a Dios, pero ahora amaba también a su Hijo.
y amaba a su iglesia. Bendito sea Dios. Su corazón se ensanchó, hermanos. Si él amaba a Dios, ahora amaba también al Hijo de Dios y también a la iglesia. Y lo podemos ver, hermanos, en sus cartas paulinas, de qué manera Pablo se expresa con los hermanos. Dice, estoy de parto, doliéndome en un gran dolor, porque ustedes aprendan, porque ustedes crezcan, porque verdaderamente cumplan el propósito por el cual Dios los alcanzó. Bendito sea Cristo. Yo creo que este sentir debía ser de cada ministro. Amar a la iglesia del Señor. Aceptar, pero ayudar a que sea transformada. A que tome el camino correcto. A que vaya en la dirección correcta. Todos los recuerdos de Saulo vinieron a ser utilizados por Dios para que ese corazón ahora se transformara. No en un corazón de piedra, sino en un corazón de carne. Que amara a la iglesia. Pablo tuvo un amor muy grande por los gentiles. Pedro amaba a los judíos. Era su gente, su raza, su pueblo. Pero Pablo amó en gran manera a los gentiles. Por eso Dios lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Porque era un amor inmesurable. Bendito sea Cristo. Es una historia que tú ya conocías, hermano. Saulo de Tarso siendo convertido al Señor. Pero había que ver qué había en su mente o qué hubo en su mente en esos 3 días. ¿Por qué el Señor lo dejó ciego por 3 días sin que viera absolutamente nada? Pablo necesitaba mirar internamente, dentro de él, para que entonces la transformación que Dios iba a hacer lo convirtiera en lo que él fue, ese apóstol a los gentiles, que dio su vida por los hermanos y por Cristo Jesús. Alabado sea Cristo, hermanos. De verdad deseo que sea de bendición para tu vida y que de igual manera aprendas algo, que algo Dios te haya enseñado en esto. A mí Dios me ha enseñado. Dios te bendiga. Shalom.